Señores estudiantes, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Disculpen, Buenos días. he tenido un problema con internet y vamos a comenzamos un poquito más tarde. Bueno, hoy día ya terminamos la exposición, faltan que expongan los últimos grupos. Antes de comenzar, por favor, si ya está Erika Ceballos en la sala. Buenos días, doctora. Sí, usted me dijo que para hablar un momentito para quedar de acuerdo para las tutorías, ¿verdad? Sí, doctora. Ya. Yo le pregunté sobre las tutorías y usted me dijo que habían unos chicos que todavía no tienen nota. Creo que Sí. son los nuevos. Ya, pues y yo también que no pude dar mi exposición ese día por el internet. Entonces, para acordar el día, la hora. Mire, mañana, bueno, yo tengo horas de tutoría hoy día, pero las tengo ocupadas. El día de mañana también tengo de 11 a 1. Entonces puede ser, ¿ustedes pueden a esa hora mañana? Revise, por favor. Tenemos aprendizaje de la comunicación humana mañana. De 10 a 11 y de 11 a 12. Y ahí tenemos libre hasta las 5. Entonces puede ser de 12 a 1. De 12 a 1 puede ser la tutoría. ¿De acuerdo? ¿Y los otros chicos qué dicen? Bueno, los otros yo voy a revisar porque algunos sí me han mandado la tarea y otros ya también han expuesto. Entonces ellos, los nuevos, no tendrían que hacer la primera tarea. Pero me parece que Luis Vaca, él sí le falta, y tengo que revisar si falta alguien más. Yo después me pongo en contacto con usted y le digo exactamente. ¿Le parece? Listo, doctora, gracias. Ya. Bueno, entonces vamos a proseguir y ya terminar con las exposiciones. Por favor, con el grupo que va a exponer Montubios. Buenos días, compañeros, estimada profesora. Nuestro grupo está integrado por Zambrano, Avega, Mildred, Anaís, Olaya, Ojeda, Emily, Ayalén, Pazmiño, Lor, Brigitte, Ailén y quienes habla Macías Ramos, Cintia Nicole. Nuestro tema es Montubios. Tenemos las características generales del pueblo montubio. Y en primer lugar tenemos que el pueblo montubio pertenece a un pueblo sencillo, trabajador, amante del campo y de las actividades agrícolas, y es un pueblo orgulloso de su origen histórico. También debemos recalcar que el instrumento principal de trabajo de los montubios es el machete. Este pueblo tiene una fama de tener los excelentes jinetes, es decir, personas que montan a caballo, muy buenos. Y la vida en el campo, rodeada de animales y cultivos, constituye una de las principales aspiraciones del montubio. En el Ecuador, el 7.4% de la población se ha llegado a autodefinir como montubio. La siguiente diapositiva. Tenemos la ubicación territorial, que tenemos que este pueblo está ubicado en las zonas rurales de las provincias costeras, en su mayoría, del territorio nacional, y a la vez conforman el grupo amplio de nacionalidades y pueblos originarios que habitan en el territorio ecuatoriano. Debemos destacar también lo que el último censo poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INE,
que fue realizado en el año 2010, en el cual se determinan los siguientes porcentajes de la población montuvia en cada provincia. Hallamos que en Los Ríos el 35.1%, en Manabí el 19.2%, en el Guayas el 11.3%, Santa Elena 4.9%, El Oro 2.8%, Santo Domingo de los Áchilas 2.5%, Esmeraldas 2.4%, Galápagos 1.9%, Cotopaxi 1.8%, Pichincha 1.3%, Orellana 1.2%, Bolívar 1.1%. Sucumbíos 1%, Loja 0.7%, Napo 0.6%, Tungurahua 0.5%, Azuay 0.4%, Pastaza 0.4%, Carchi 0.3%, Chimborazo 0.3%, Imbabura 0.3%, Morona Santiago 0.2%, Zamora Chinchipe 0.2%. Encontramos aquí que la mayoría en donde prevalece, o sea, hay más cantidad de montubios es en las zonas costeras, porque a diferencia de las otras regiones del Ecuador hay un porcentaje mínimo. Siguiente diapositiva, por favor. En lo que es la historia y el origen, encontramos que los orígenes de este pueblo pueden situarse en el periodo de la colonia, o sea, en la época de la conquista española, específicamente a partir de lo que es el cruce de los indígenas, los blancos y los negros africanos esclavos. Este pueblo ha desempeñado lo que es un papel protagónico en la historia ecuatoriana, porque ellos lucharon en varias batallas. Una de tantas fueron que lucharon junto a líderes como Antonio José de Sucre y también el libertador Simón Bolívar, en lo que fue la Guerra de la Independencia por la Corona Española en 1809 a 1822. También en el siglo XIX formó parte de revoluciones posteriores, y en el siglo XX, en el desarrollo de la Revolución Liberal, ellos participaron en el ejército que fue comandado por el general Eloy Alfaro Delgado. El crecimiento y el desarrollo de este pueblo se llevó entre los siglos XVII y el siglo XVIII. También cabe destacar que este pueblo montubio ha realizado importantes aportes a los ámbitos económicos y sociales en el país desde el 2008. Desde el 2008 fue reconocido dentro de la Constitución de la República del Ecuador como un grupo étnico o cultural en el Estado ecuatoriano. Bien. Yo les voy a hablar sobre lo que es la cosmovisión y la espiritualidad. La cosmovisión, según el investigador orense Rodrigo Chávez, expresa que la cosmovisión del pueblo montubio es un conjunto de hombres y mujeres para los cuales el honor y la palabra empeñada están escritas sobre piedra, además de poseer un espíritu aventurero en el amor y la búsqueda de la justicia y con su propia cosmovisión. En lo que corresponde a su espiritualidad, la mayoría de la población montubia basa sus creencias en la religión católica, pero también la mezclan con lo que son sus propias creencias. En estos pueblos, por ejemplo, está permitido hacer ciertos rituales con santeros, curanderos, y utilizan plantas medicinales para curar a sus pacientes. También en esta religión se cree mucho sobre el mal de ojo, el pacto con el diablo y ese tipo de cosas. Y en lo que corresponde, por ejemplo, a celebraciones religiosas como los bautismos, los matrimonios, estos son muy peculiares en los montubios y suelen durar días incluso. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en lo que corresponde a la organización social, la familia montubia gira en torno a la madre antes que el padre en lo que corresponde al afectivo. Es decir, que sentimentalmente la familia montubia tiene como que sentimentalmente primero la madre y luego el padre, pero en la cuestión de respeto ya va más hacia el padre. El padre es el más respetado. Esto es porque el padre tiene como la figura de autoridad, y aparte se dice que es por la sabiduría que éste adquiere con el tiempo. Ahora, en lo que corresponde a la vivienda, tenemos que el pueblo montubio
habita en, como podemos ver en la imagen, en casas de caña o de madera, las cuales son construidas por el jefe de la familia. A pesar de que los tiempos cambian mucho y sabemos que pues, hay casas más modernas y así, los Montuyo se aferran mucho a su, ¿cómo se dice? A su cultura. Y no cambian el diseño de sus casas. Como podemos ver en la imagen, también es muy característico de estas casas llevar un balcón y son separadas de, por ejemplo, no sé, alrededor de 1 metro, 1,5 metros por ahí del suelo, y para subir tienen unas escaleras así hechas de palo, como podemos observar en la imagen. Ahora, los acabados de estas escaleras también están hechos de madera, el balcón de la misma manera, caña, madera, y etc. Ahora, lo que corresponde a la vestimenta, es la vestimenta de ellos, comenzando por el hombre. Ellos utilizan un pantalón de tela gruesa, a veces fina, en el pantalón. Lo normal para ellos es remangarse el pantalón hasta un poquito más arriba del tobillo, y las camisas son de una tela bastante ligera y por lo general utilizan tonos claros, porque ellos dicen que si utilizan tonos oscuros atraen a los mosquitos y atraen a los rayos solares, a los rayos UV. También ellos, para lo que es el campo y esas cosas, no utilizan zapatos. Ellos prefieren tener zapatos para eventos más especiales, como los matrimonios, los bautizos, fiestas. Para lo que es el trabajo en el campo, ellos prefieren utilizar botas. Y en lo que corresponde a la vestimenta de la mujer, ellas utilizan unas faldas amplias y también, al igual que los hombres, utilizan colores claros en sus blusas. Y estas son destacadas porque son blusas cortas. Son tops que llegan hasta el ombligo, más o menos. Gracias. Fiestas y costumbres. Bueno, en primer lugar tenemos a lo que es el Rodo Montuyo, que bueno, es un desfile en el cual se presenta a varios representantes de varias haciendas, utilizando lo que son sus trajes con sus sombreros de paja o de cuero de vaca. Bueno, aquí también se realizan lo que es sus espectáculos cómicos o también lo que son de música, y también se presentan lo que son jinetes y lo que son los toreros, que hacen su respectivo espectáculo de toreo. Bueno, la siguiente es la tradición oral de almorfinos. Bueno, estos son versos en los cuales se recitan de diferentes formas, puede ser bailando, cantando, oralmente. Bueno, la fiesta de San Pedro y San Pablo. Estos son homenajes que se le hacen a los apóstoles San Pedro y San Pablo. Se le hacen con ceremonias o procesiones. Las peleas de gallos. Bueno, estas peleas de gallos o también riña de gallos se buscan en lo que son denominadas aves de combate y se hacen las que son las apuestas. Las leyendas, como sabemos, son, bueno, son relatos en los que tienen cierta parte de lo que es verdad y otro que tiene su cierto lado histórico. Aquí podemos encontrar lo que son el Tintín, la princesa triste de Santa Ana, la Tacona, el Cerro Muerto, entre otros. Bueno, lo que se destaca por ser un gran tocador de guitarra. Como dije anteriormente, se utiliza también la guitarra para poder recitar sus amorfinos o también en diferentes eventos que pues celebran sus fiestas o algo, pues saben tocar su guitarra. El idioma, como hablamos usualmente nosotros, es el castellano. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí les voy a mostrar un video de los cuales son los amorfinos que se recitan en Manay. Compañera, creo que no se escucha. No sé si los demás pueden escuchar. No se escucha. Hazle como les pasa, súbele el volumen a eso. De la caña sale el puro, del cacao el chocolate. Muchachita,
Te lo juro que por ti mi corazón late. Si tu corazón... Compañera, creo que los videos no se reproducen. No sé si los demás puedan ver. No se escucha, por favor siga con otro. Bueno, la gastronomía. Bueno, en Manabí lo que se consume más es el verde y por ende, bueno, la gastronomía principal se basa en eso. Lo que es, bueno, la primera podemos ver como que son las empanadas de verde que se hace con, eh, como cocinando el verde, la masa y pues se puede rellenarlo con lo que es pollo, carne o mariscos. También tenemos el verde asado que se lo consume con salprieta o maní quebrado. Tenemos lo que es la tonga, que es a base de maní con arroz y estofado de pollo. Y pues también tenemos lo que es el tigrillo, que se muele el verde y se lo consume con lo que es queso, charrón y también con bistec de carne. El bolón, que también se lo hace con verde y se lo muele y se lo hace de forma redonda y puede ir con charrón, queso y pues bistec de pollo. Y así como la demás que es la tortilla de verde, que también se lo hace se lo muele y pues se lo aplasta y se lo hace con queso. Y lo que es el, ¿cómo se dice esto? El bollo, que también se lo hace también con masa de verde y se lo rellena con hojas de plátano. Bueno, pues yo le voy a hablar de la economía de los Montuyos. Hay que destacar que la economía de los Montuyos, o sea, ellos son protagonistas en el desarrollo del país, ya que se basa principalmente en la exportación de lo que es el café, cacao, arroz y banano, que son los productos que consumimos a menudo. Ellos también se basan en la ganadería, en la elaboración de artesanías en paja toquilla, como son los hermosos sombreros, los trabajos en alfarería, que sí es como para elaborar las monturas de los caballos, la talabartería y la pesca. Hay que también, un punto importante es que ellos, su jornada laboral empieza cuando el reloj despertador, es decir, los gallos empiezan un nuevo amanecer y entonces ellos se levantan desde muy temprano, ya sea a pescar o a ver su ganado o a agricultar, a ver su agricultura y todo eso. Son las artesanías de los Montuyos. Son la cestería, la talabartería y la alfarería. La cestería es el método artesanal de crear canastas tejidas a base de pastos naturales, como podemos ver en esta imagen de aquí. En esta imagen de aquí. La talabartería, que se define como el arte de trabajar diversos artículos de cuero, puede ser cinturones, monturas de caballos, sombreros, y estos son a bases de cuero. La alfarería, que sirve para crear como vasijas, platos o bol, aunque en general son más artículos domésticos que son a base de barro o arcilla. A continuación vamos a ver un video de cómo cómo hacen la cestería, la elaboración de canastas.
Entonces aquí pudimos ver cómo era la elaboración de esas canastas tejidas a base de pastos naturales. Esto conlleva mucho tiempo y paciencia. Ahora vamos a ver un video de la alfarería.
Ya, eso en cuanto a la alfarería. Ahora vamos a ver un último video de la talabartería. Sube el volumen que se escucha bien bajito. Por último tenemos la personalidad del montuyo. Hay que destacar que la personalidad del montuyo es afable, es hospitalario, es alegre y servicial. O sea, si algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a una casa de un montuyo, o sea, son muy, muy serviciales y todo lo demás. Pero cuando no les gusta algo, tienen un carácter recio. Pero son muy hospitalarios y muy alegres y serviciales. Eso es todo en cuanto a los montuyos. Muy bien, muchas gracias. Por favor, el siguiente grupo.
¿Se puede observar? Sí. Sí. Buenos días, doctora, compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre la cultura cholo manteño huancavilca. Los integrantes de este grupo son Indriago Tuárez José, Indriago Ceballos Ángel, Castillo Zambrano Ginger, Zavala Briones Alondra y quienes habla Catuto Villegas Melanie. Siguiente diapositiva. Bueno, los cholos manteños huancavilca. Los arqueólogos latinoamericanos a menudo lo dividen en dos culturas separadas, lo que son cholos manteños y cholos huancavilca. A continuación les voy a hablar sobre el origen de cada una de estas dos culturas. Ya. Bueno, los huancavilcas fueron una cultura precolombina de la región del litoral del Ecuador, desde la isla Puna hasta el sur de la provincia del Guayas. Se ha establecido que la isla Puna fue el centro geopolítico de los huancavilcas. Esta cultura se caracteriza al principio por ser excelentes cultivadores, muy buenos pescadores y sobre todo muy buenos navegantes, creando una gran red de intercambio cultural con otras tribus provenientes del Pacífico. Debido a sus destrezas en la marina, por el Pacífico fueron los primeros en llegar a las grandes naves de los españoles surcando las aguas ecuatoriales. Los cholos manteños, o también denominados tribu de pescadores, los manteños poblaron las zonas geográficas de la actual Bahía de Caracas hasta el Cerro de Hojas en la actual Manta y Puerto Viejo al sur de la provincia de Manabí. La cultura manteña tenía un complejo arqueológico más grande que Machu Picchu en Perú, por lo tanto se ha convertido en uno de los sitios de mayor atractivo turístico del Ecuador. Siguiente diapositiva, por favor. Como bien lo dije al principio, los arqueólogos dividieron estas dos culturas, pero a la final estas culturas se unieron para confortar la Liga o Confederación de Mercaderes, por lo cual hoy en día se juntan ambos nombres y se las trata como una sola cultura. La cultura manteño huancavilca es la última cultura precolombina en la región del litoral. Esta cultura ocupó un vasto territorio comprendido entre Bahía de Caracas, el Golfo de Guayaquil, la isla Puna y la franja de la actual provincia del Oro, territorio en el que construyeron grandes centros urbanos como es Jaramejó, Camiloa, Cama y Jocay, que es la actual Manta, poblado cuyos vestigios demuestran la existencia de una organización de barrios. En los relatos históricos de los manteños huancavilca tenemos que desarrollaron la navegación y constituyeron un verdadero poder marítimo. Tenían varios pueblos gobernados por 6 caciques cuyo jefe era Tumbalá. Uy, se cambió. Su cultura es muy conocida por la elaboración de sillas en forma de U, que son de piedra tallada. Esas sillas se pueden encontrar en complejos arquitectónicos asentados como es en Jaboncillo, Montecristi y López Viejo. Seguimos. Esta cultura es la única en Ecuador cuyo nombre obedece al grupo étnico que encontraron los españoles, según lo mencionan los cronistas de esta época. Podemos mencionar que Emilio Estrada Carmona, que fue presidente de Ecuador en 1911, distinguió dos zonas o regiones en la cultura manteño-huancavilca, los que son los manteños o paches del norte, que están comprendidos por las actuales ciudades de Bahía, Manta, Puerto Viejo hasta Celango, y los manteños del sur o huancavilcas, que son desde el norte del Golfo hasta Colonche. La cronología determinada para esta cultura comprende desde el periodo de tiempo existente del año 800 de nuestra era hasta 1531, año en que Francisco Pizarro desembarcó desembarcó en la desembocadura del río Santiago en Esmeraldas para iniciar la conquista. Gracias. Comienza mi compañero. La ubicación. Se encuentra ubicados en la provincia de Guayas y Manabí. Posee un territorio legalizado de 515.106,13 hectáreas según datos del CPR. De estas, 343.018,17 hectáreas corresponden a 47 comunas con títulos de propiedad y 172.087,96 hectáreas están en posesión de 15 comunas que están luchando por su legalización correspondiente. La cultura manteña tiene su ubicación en Bahía de Caracas hasta el Cerro de Hojas entre la actual Manta y Puerto Viejo, en el sur de la provincia de Manabí.
Los huancavilcas se establecen en la región del litoral del Ecuador que se extendía desde la isla Puná, cerca del sur de la provincia de Guayas y parte de la provincia de Santa Elena. Su población, hasta en 1995 existían 34.850 huancavilcas y 30.340 manteños. Ahora, según estimaciones actuales de la CONDEPE, el pueblo huancavilca es aproximadamente de 100.000 habitantes en el Ecuador y del pueblo manteño data de 168.724 habitantes. La cosmovisión de la cultura manteña. La cosmovisión tiene como factor preponderante el desarrollo poblacional en equilibrio con la naturaleza, un lugar de encuentro que a la vez pertenece a todos y en donde todos pueden aprovechar sus recursos de tal forma que los dispositivos sociales, formativos y estéticos producidos desde los primeros tiempos son notorios en las subsiguientes generaciones, las cuales adicionan elementos que enriquecen toda actividad cultural y artística y que también son motivo de creación y desarrollo en la actualidad. Definida por sus antecesores, pero incorporan sus propias ideas y percepciones del funcionamiento del mundo. El lugar en donde incide su accionar está relacionado con lo sagrado, el paisaje es intrínseco a esto. Es posible imaginar cómo los miembros de esta comunidad observan todo un horizonte diverso, el mar, las colinas, los cerros y las cuencas de los ríos. Todo como fuentes de desarrollo integral, consideraciones que hacen ver a los individuos de esta cultura como sujetos fuertes en todo nivel, ocupados y prósperos, es toda una pauta para entender su alto estatus de vida. En tal virtud, pudieron desempeñarse en muchas otras facetas, ya que su vastedad permitía desarrollar el arte y la vida en sociedad. La cosmovisión del pueblo huancavilca, su mito de origen fue que eran hijos del tigre y las deidades de la fertilidad, del Sacachín y la Tetona. A estos dioses fueron dirigidos sus rituales y prácticas mitológicas que buscaban el beneficio de la lluvia para la agricultura, suerte para la pesca y la caza, hijos para la vida, etc. Bien, su lenguaje para los manteños solo es el castellano. Para los huancavilcas es o sea, se centra en el castellano, pero en sí no es bien documentada su lengua, o sea, no está bien clasificada. Continúa. Sus viviendas, las viviendas de los manteños se construyeron a base de madera y caña, y, o sea, en la actualidad muy pocas viviendas fueron, como quien dice, enquinchadas, y estas de aquí se les diseñaba un huerto en las partes, fuera de la casa o en los patios o así, y también corrales para los animales que ellos criaban. La vivienda de los huancavilcas era un tanto similar. Las construcciones eran altas, eran de madera, los techos eran de chonta y, o sea, sus paredes eran de caña. Actualmente sus arquitecturas son mixtas, se pueden apreciar que ya llevan zinc, que las paredes ya son reforzadas con cemento y ya hay más columnas, aunque por lo general siguen manteniéndose altas. Su organización social, la siguiente. La organización social de los cholos manteños y los huancavilcas son similares. La organización social de los manteños se realiza en comunas, que se trata de la administración de los bienes y tierras colectivamente. Y la de los huancavilcas es un tanto similar, y en esta de aquí se realizan, como quien dice, mingas, y las decisiones que se toman, o sea, que son tomadas, por lo general se las realiza en las asambleas generales mediante la aprobación de la mayoría, ya, la mayoría de Bueno, dentro de la economía de la cultura manteña huancavilca tenemos dos puntos fuertes en esto. La confección de varios materiales, generalmente eran marinos,
y la agricultura. Dado que estos eran productores de varios vegetales comestibles como el tomate, la papa, la nuez, el aguacate, la yuca, el choclo, estos aquí utilizaban estos para el consumo interno y para generalmente intercambiarlo en fiestas o con las mismas culturas del Pacífico. Estos aquí también tenían un increíble conocimiento en la navegación. Debido a esto, conocían las rutas marítimas eficientes y perfectas para poder pescar mariscos y pescados, y en donde se encontraba la moneda de valor por excelencia, la cual era la concha Spondylus. La concha Spondylus era una concha de salida del molusco Spondylus, la cual era, como lo dije, una moneda de valor extremadamente importante para la mayoría de las culturas de toda la costa pacífica, dado que era muy rara de conseguir, y también encontraban caracoles, los cuales lo convertían en trompas, que estas aquí a su vez las intercambiaban por comida, generalmente animales, también hacían estuches y adornos varios. Dentro de su alfarería podemos encontrar que su alfarería, al menos en ollas y en vasijas, era de un color grisáceo y era bruñida. ¿Qué significa bruñida? Que generalmente era pulida y brillante. Esta de aquí era lo que más se hacía, sin embargo no era lo más importante. También tenían dos técnicas muy importantes, la de modelado y la de patillaje, para hacer las esculturas, las cuales generalmente eran antropomorfas, tratando de así representar a los hombres y a las mujeres de este pueblo o esta cultura. ¿En base a qué? En base a la mayoría de los accesorios que estos llevaban. Por ejemplo, en la figura de acá abajo podemos observar que esta aquí lleva anillos circuncidentes en las orejas, los cuales eran aretes, que eran características especiales de la cultura manteño-huancavelica. Sin embargo, no estamos hablando de la alfarería por excelencia de esta cultura. La alfarería por excelencia es la silla en donde alcanzaron una maestría increíblemente grande, siendo icónica, y generalmente esta silla se usaba como método de jerarquía para representar los altos mandos, los cleros, dentro de esta cultura. Normalmente eran representadas por animales, mayormente aves, y actualmente se sigue investigando cómo lo hacían con el poco conocimiento que tenían, y generalmente sigue estando como método de estudio. Dentro de sus fiestas podemos observar dos fiestas primordiales, las fiestas del Señor de las Aguas y la fiesta del Mono. Realmente no se tiene mucha data de esto de aquí, dado que son fiestas muy antiguas, pero se puede decir que la fiesta del Señor de las Aguas era un baile autóctono que permitía, o que ellos creían, que lloviera más y así aumentara su producción dentro de la agricultura. Y la fiesta del mono, esta es la que menos registro se tiene, pero se creía que era una fiesta en donde se reunían varias culturas del Pacífico y normalmente se usaba como excusa para intercambiar productos, ganado muchas veces y los materiales que confeccionaban ellos. Dentro de lo que es la alimentación, o sea, las prácticas alimenticias, tenemos que se consumen alimentos como la yuca, el plátano, el pescado, el maíz duro, preparados como lo son la chicha de maíz, la colada de verde y frutas propias del lugar. La siguiente. Adrián. Dentro de sus costumbres tenemos que dentro de esta civilización se practicaba tanto la medicina alopática como la medicina natural. Esta última era impartida por las parteras y se utilizaban plantas como lo son el laurel para tratar la gripe, la hierbabuena para curar los cólicos menstruales, el llantén para curar muchas enfermedades como el dolor de muela, paperas, inflamaciones. También la flor de muyuyu para curar la hepatitis y otras plantas como lo son el orégano. Dentro de lo que es la vestimenta tenemos que los varones vestían un pantalón de cuero de venado con basta ancha hasta los tobillos y sin zapatos, además de un sombrero de paja toquilla. Para las mujeres era normal una falda de cuero de llama frufru sin zapatos. Como cartera llevaban las bolsas de los animales y utilizaban las espinas de los pescados para pinarse. Bueno, precisamente los cholos de la provincia de Manaví y de Santa Elena, pues actualmente pues, son los cholos pescadores, la mayoría son pescadores. Bueno, en la parte que son rurales como Jipijapa, pues básicamente pues, se dedican a la agricultura
y a la producción de cacao, café. Y se convive pues con el Montubio, o sea, Cholo y Montubio pues son parte del litoral ecuatoriano. Muy bien, hemos terminado las exposiciones, ustedes han visto la gran diversidad que existe en el Ecuador, hemos pasado desde las culturas, las nacionalidades indígenas, tanto de la sierra a la costa del oriente, y los distintos pueblos afrodescendientes, montubios, cholos, bueno, que hacen ver pues esta tremenda diversidad que existe en el Ecuador. Y que eso pues lo tenemos que adaptar nosotros como futuros médicos a nuestra, diríamos, forma de encarar y de aceptar al paciente que va a llegar, porque el paciente que va a llegar pues va a llegar cargado con sus costumbres, cargado con su cosmovisión, con su espiritualidad, y es importante que ustedes conozcan esto. Bueno, una vez hecho un repaso a todas las diversidades del Ecuador, vamos a pasar, la próxima semana vamos a hacer 2 talleres. Yo les recomiendo a todos ustedes, por favor, que asistan, porque el momento que asisten, ustedes tienen 10 seguro. Si no asisten, pues bueno, se puede recuperar y todo lo demás, pero la nota ya disminuye. El día lunes, pues vamos a ver, vamos a leer unos textos también en grupos para ir descubriendo los elementos culturales que tienen esos textos. Y el día martes, pues vamos a hacer también un taller sobre identidad ecuatoriana. El día martes yo les voy a dar una clase que será la introducción a la medicina alternativa, complementaria y tradicional del Ecuador. Con eso, pues vamos a comenzar la unidad 2, que básicamente vamos a ver en un mes. Los exámenes ustedes saben que son a final del mes de junio, entonces vamos a tener tiempo de ver todo lo que es la parte de medicina alternativa complementaria y tradicional. Ahí vamos a hacer dos deberes más, va a haber un debate y va a haber también una pequeña investigación, aparte de las exposiciones que ustedes van a investigar y que se va a exponer en las distintas modalidades de medicina alternativa. Bueno, señores, entonces ya lo saben, yo les invito la próxima semana a que asistan los 2 días, porque los 2 días son importantes y ustedes tienen nota esos 2 días. Por favor, los estudiantes que crean que tienen que recuperar alguna nota, póngase en contacto con Erika Ceballo, que vamos a hacer la tutoría el día de mañana de 12 a 1. Entonces ahí podremos recuperar todas las tareas y las actividades que ustedes no han podido cumplir. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Señores. Buenos días, doctora. Yo sí tengo una pregunta. Dígame. Como hemos expuesto en esta primera unidad todos los grupos acerca de las nacionalidades, en cuestión al examen, las preguntas saldrían de los informes NES de cada grupo. No se preocupe por eso. Yo les he dicho que yo les voy a mandar, mire, de nacionalidades lo que vamos a ver es el documento que yo les presenté de nacionalidades y pueblos del Ecuador. Porque básicamente ustedes no se tienen que aprender de memoria quién los indígenas de las costumbres de los indígenas del oriente o de la costa. Hemos repasado, hemos visto esto. Realmente pues ustedes pueden acceder en cualquier momento. Si quieren más información pueden acceder a internet, pero yo no exijo de memoria que sepan eso. Yo solo voy a exigir esa presentación, que es como un resumen, saber cuántas nacionalidades y pueblos existen en el Ecuador, qué es una nacionalidad, qué es un pueblo, y lo más, o sea, lo que dice esa presentación, nada más. Por eso
hemos hecho la exposición, para que ustedes profundicen un poco más y ya quede eso como básicamente del interés de ustedes, que sigan profundizando, sigan viendo si les interesa alguno de los elementos que hemos analizado en estas exposiciones. Pero no se preocupen porque todo lo que vamos a ver yo los voy a ir subiendo al aula Teams y ustedes van a revisar 2 o 3 documentos de la unidad 1 y 2 o 3 documentos de la unidad 2, nada más, que vamos a ir viendo en el transcurso de las tareas que vamos a hacer. Por ejemplo, otro documento que es parte de la unidad 1 es todas las definiciones que ustedes han hecho, las definiciones tanto del primer parcial como del segundo. Eso se hizo, es el primer taller que se hizo. Yo voy a hacer un compendio, ya tengo hecho un compendio, pero voy a volver a revisarlo con lo que ustedes hicieron para actualizarlo y mandarles ese documento. Entonces ustedes estudiarán sobre el documento que yo les mande. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, doctora, muchas gracias. Ya, no se preocupen por eso porque yo les voy a facilitar bastante esa tarea. Bueno, señores, entonces yo seguramente el fin de semana ya les ponga en el aula virtual esas tareas que son los talleres, los 2 talleres, para que ustedes ya revisen, miren de qué se trata, pero básicamente lo vamos a hacer en clase. ¿De acuerdo? Bueno, señores, Sí, entonces, nos veríamos el próximo lunes y por favor los que quieran recuperar alguna tarea atrasada, mañana de 12 a 1, pero previamente pónganse en contacto con Erika Ceballos para planificar y poderles mandar el link. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Y hemos quemado una etapa, hemos terminado la primera exposición. Gracias, nos vemos el lunes. Gracias. Gracias. Gracias.